por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Feliz sábado a cada uno de nuestros hermanos y bienvenidos al sermón. Vamos a tener un hermoso canto. El canto que vamos a entonar es un canto que tiene una parte en hebreo y otra parte en español. Creo que la mayoría de nosotros la conocemos. Shalom Haverim. Nuevamente, hermanos, amigos que nos escuchan, que nos ven a través de las redes sociales, nos sentimos muy contentos de traerles nuevamente la palabra de Dios y el canto, gracias a mi esposa Rosalba, que me acompaña cada sábado, y también de traerles nuevamente el tema más importante para cada uno de nosotros, que es el tema de la salvación. Y estamos hablando hace varios sábados acerca de la elección. Y hemos puesto varios ejemplos de la elección, pero estamos hablando específicamente de uno de los más interesantes en el Antiguo Testamento, que es el llamado y la elección del rey Ciro de Persia. Lo último que dijimos de Ciro es que Ciro aceptó el llamado de Dios, tomó la elección, tomó la decisión correcta y él comenzó con la reconstrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. También vimos que los enemigos de Israel, que eran los samaritanos, trataron de frustrar el plan de Dios, tratando de unirse en la adoración al pueblo de Israel. Pero los del pueblo de Israel no recibieron la propuesta que ellos les hicieron, porque se dieron cuenta que realmente ellos eran enemigos del pueblo de Dios. Sin embargo, vamos a notar en este estudio que el enemigo nunca deja de trabajar. Y él intenta tratar de estorbar
tratar de frustrar el propósito de Dios, y cuando no puede de una manera, entonces busca otra manera. Así que su primer intento que hizo fue que estos samaritanos se ofrecieran para ayudar a la reconstrucción del templo y introducir una falsa religión, como estudiamos el sábado pasado. Pero cuando esto no se logró, entonces viene el segundo intento de parte del enemigo. Y lo encontramos allí en el libro de Esdras, en el capítulo 4. Y vemos ahora cuál es la segunda manera en que ellos intentan frustrar el propósito de Dios, el plan de Dios para su pueblo. Dice Esdras 4:4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Aquí encontramos la siguiente forma. ¿Cuál es? La intimidación. Algunos cristianos aceptan a Dios, aceptan su llamado, hacen la elección, pero el enemigo los intimida. ¿Qué significa intimidar? Meterles miedo. Y muchas personas, por causa del miedo, se apartan del plan de Dios. No cumplen con el propósito de Dios. Sin embargo, el pueblo de Israel, a pesar de que fueron intimidados, ellos siguieron con la reconstrucción. Pero entonces viene un tercer intento. ¿Cuál es el tercer intento? Versículo 5, Esdras 4. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Bien, aquí encontramos la tercera forma, el soborno. Bueno, ¿qué es el soborno? Todos conocemos, sabemos qué es el soborno. Cuando se da dinero para lograr un propósito ilícito. Así que ellos le dieron dinero, los enemigos, a los consejeros del rey, los que estaban a cargo de ayudar en la construcción. Y entonces, con ese dinero que ellos recibieron, ellos se propusieron escribir cartas al rey Ciro, hablando mal acerca de la ciudad de Jerusalén, hablando mal de los reyes que habían vivido antes en la ciudad de Jerusalén, e intentando de que el rey se arrepintiera de lo que él ya había aceptado de ayudar en la construcción del templo de Jerusalén. Ahora, ¿es posible que el propósito de Dios se frustre? Bueno, aquí vemos que exactamente se utiliza la misma palabra en el versículo 5. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Y leemos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia. ¿Qué pasa ahora? Bueno, el rey Ciro, que estaba muy decidido a cumplir con el propósito de Dios, ahora empieza a frustrar los planes de Dios que él mismo había dado por causa de las cartas que recibió, por causa de la información mala que recibió acerca del pueblo de Israel y de la ciudad de Jerusalén. Ahora, aquí viene la parte más interesante. ¿Por qué? Porque vimos que Dios trabajó en la mente de Ciro, para que Ciro proclamara que cualquiera que quisiera fuese y reconstruyese el templo de Jerusalén y la ciudad. Dios puso en la mente de Ciro el cumplir el propósito de Dios. Pero ahora nosotros encontramos que el enemigo está influyendo en la mente de Ciro y está frustrando los propósitos, los planes de Dios. Por lo tanto, vemos que comienza una gran lucha. No es una lucha física, pero es una lucha mental. Ciro mentalmente comienza a luchar él mismo contra lo que él mismo ya había pensado hacer. ¿Por qué? Porque el enemigo ahora le puso otros pensamientos. Y entonces encontramos que esta lucha se vuelve tan tensa que en la mente de Ciro ahora hay dos grandes fuerzas que están tratando de dirigir el pensamiento de Ciro.
Por un lado está la fuerza del mal, tratando de que Ciro se arrepienta, de que Ciro se retracte de lo que él ya había acordado. Y por otro lado están las fuerzas del bien, tratando de animar a Ciro para que siga adelante en el propósito de Dios y para cumplir el llamado que Dios le había hecho. Ahora, esta lucha la encontramos descrita en el libro de Daniel, en el capítulo 10. ¿Cómo se describe esta lucha? Bueno, es una lucha muy intensa. Ahora, recordamos nosotros que precisamente la lucha espiritual no es una lucha que se libra físicamente. En otras palabras, no es una lucha que se libra con batallas, con armas físicas, sino más bien es una lucha espiritual donde el centro del gran conflicto es aquí en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestra conciencia. Y vemos que en esta gran lucha nosotros somos los que finalmente decidimos hacia dónde nos vamos a inclinar, hacia dónde vamos a inclinar nuestros pensamientos, o hacia el lado del enemigo o hacia el lado de Dios. Y entonces Daniel capítulo 10 comienza haciendo una descripción. Ahora, esta descripción corresponde en el tiempo precisamente con el evento cuando los consejeros le escribieron cartas a Ciro. ¿Por qué? Porque ya vimos anteriormente que el primer año de Ciro todo fue bien. Llegaron a Jerusalén los miles que habían venido de Babilonia, se establecieron. En el segundo año todo iba bien, comenzaron ellos a reconstruir el templo, pusieron la primera piedra, hubo gozo, pero ahí empezaron a surgir los problemas. Y allí empezaron ellos a enviar las cartas. Recordemos que en aquellos tiempos las cartas no llegaban de un momento a otro. La distancia entre Jerusalén y Babilonia eran alrededor de unos 1600 kilómetros. Y una carta, un mensajero, podía tardar 4 o 5 meses. Así que mientras que se hicieron las cartas y llegaron hasta el rey Ciro, pues llegamos al siguiente año, que es el tercer año de Ciro. Ahora, ¿qué ocurre el tercer año de Ciro? Bueno, Daniel hace una descripción en el capítulo 10, versículo 1, donde dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Muy bien, aquí encontramos, ¿verdad?, que había un gran conflicto en torno a la visión. Bueno, ¿cuál visión? La visión que se había dado con relación a los 2300 días. La visión que había recibido Daniel y que no había entendido al principio. Pero después se le explicó a través de las 70 semanas que esa visión iba a comenzar cuando se diera la orden para construir Jerusalén. Así que cuando dice que tuvo comprensión en la visión, quiere decir que Daniel entendió el tiempo en que iban a comenzar los 2300 días, partiendo de las 70 semanas, cuando se diera la orden para construir Jerusalén. Pero hay algo que caracteriza este versículo, y es que el conflicto era grande. ¿Dónde era grande el conflicto? Bueno, no era una lucha, no era una guerra física, sino el conflicto era grande en la mente del rey Ciro. Ahora, Daniel entendió la palabra, quiero decir que Daniel entendió el mensaje de que había una gran lucha para poder cumplir la visión que se le había dado de los 2300 días. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Bueno, Daniel se puso en oración, se puso en ayuno, y dice el versículo 2, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, 21 días. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento
hasta que se cumplieran las 3 semanas. Así que podemos decir que durante 3 semanas Daniel estuvo ayunando, estuvo orando, estaba afligido. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba de por medio el plan de Dios para Jerusalén y para su pueblo. Y mientras Daniel estuvo afligido, ¿qué era lo que estaba pasando espiritualmente? Es lo que vamos a ver en los siguientes versículos. ¿Qué ocurría espiritualmente en la mente de Ciro? Bueno, aquí vemos que se le aparece un varón que entendemos que es el ángel Gabriel, que había estado con él para explicarle la visión de las 70, la visión de los 2300 días y también el periodo de las 70 semanas. Dice el versículo 11, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Ahora, ¿cuál es la razón de la venida de Gabriel? Bueno, la razón de la venida de Gabriel era la aflicción que tenía Daniel en su corazón por causa de que el conflicto era muy grande. Ya explicamos que el conflicto era grande en la mente de Ciro. ¿Por qué? Porque Ciro ahora había recibido las cartas donde le estaban hablando mal de Jerusalén, hablando mal del pueblo de Israel, y ahora Ciro estaba retractándose de lo que él había acordado. Entonces el ángel Gabriel le sigue diciendo en el versículo 13, ¿qué pasó en esas 3 semanas? ¿Qué pasó en esos 21 días? Dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Quién es el príncipe del reino de Persia? Bueno, el príncipe del reino de Persia sabemos que era Ciro, el rey de Persia, porque es el 3er año de Ciro cuando están ocurriendo estas cosas. Pero cuando se habla de que el príncipe del reino de Persia se opuso, se está hablando de que la mente de Ciro ahora ha cambiado, ¿sí? La mente de Ciro, que estaba dispuesta a edificar Jerusalén, a reconstruir el templo, ahora se estaba oponiendo a los planes de Dios. Ahora se estaba oponiendo a la influencia de Gabriel en su mente. Y entonces se desató una gran lucha. ¿Por qué? Porque Ciro estaba influenciado por el enemigo, que había usado a los enemigos del pueblo de Israel para malinformarlos y para que Ciro cambiara su mente y ahora frustrara los planes de Dios. Ahora, cuando hay una lucha espiritual, allí se tienen que tomar decisiones. La decisión no las toma el enemigo, no las toma Satanás. La decisión no las toma Cristo, no la toma Gabriel. La decisión las tomamos nosotros. Ellos están luchando espiritualmente. Mientras uno nos dice algo negativo, tenemos la otra fuerza espiritual que nos dice algo positivo. Y hay una lucha y nosotros estamos para decidir o a favor de lo malo o a favor de lo bueno, a favor del enemigo o a favor de Dios. Entonces, la lucha era tan grande que Gabriel sintió que no podía, porque la influencia del enemigo sobre la mente de Ciro era muy grande. Y entonces mandó buscar a alguien muy poderoso. ¿Quién era? Dice el versículo 13, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Así que, ¿quién fue el que vino a ayudar a Gabriel para tratar de convencer a Ciro? Bueno, el príncipe Miguel. ¿Quién es Miguel? Bueno, ya explicamos que Miguel es un nombre hebreo que es una pregunta, que significa ¿quién es como Dios? Y es el nombre que Jesús adquiere, de acuerdo a Apocalipsis 12, 7 al 9, durante el gran conflicto en el cielo. Ahora Miguel
viene para ayudar a Gabriel a convencer a Ciro de que él siga adelante, de que no se oponga al plan de Dios. Pero Ciro se está oponiendo. ¿Pero por qué se está oponiendo? Porque el enemigo está influenciando su mente, su corazón, y Ciro le está haciendo caso más al enemigo que a Dios en este momento. Ahora, el relato sigue diciendo que Gabriel sigue animando a Daniel y para que él pueda seguir confiando en Dios. Y dice el versículo 19, y me dijo, muy amado, no temas. En otras palabras, ten confianza. Bueno, ya Ciro, ¿verdad? Ahora tomó otro rumbo, tomó otra dirección, pero Daniel, no temas, ten confianza. Finalmente, si los planes de Dios se frustran, bueno, Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Si hay una persona que Dios eligió y esa persona no decide ya no colaborar con Dios, entonces Dios no se va a quedar allí, ahí no se va a terminar. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene opciones. Dios siempre tiene un plan B. Dios siempre tiene personas que si alguien no responde, Dios va a buscar a otra persona que responde. Y si no responde, Dios va a buscar a otra persona que responde. Y eso es lo que vamos a encontrar aquí en la historia. Por eso le dice Gabriel a Daniel, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. En otras palabras, aún en medio del conflicto, Dios nos invita a que tengamos paz, a que estemos animados, a que nos alentemos. ¿Por qué? Porque al final Dios nunca va a perder un conflicto. Los hombres, los seres humanos, pueden darle la espalda a Dios, pero no significa que ese es el único recurso de Dios. Dios tiene otros recursos. Y si un ser humano le falla, bueno, Dios no va a perder el conflicto. Dios va a buscar a otras personas que cumplan con el propósito de Dios. Por eso Gabriel le está diciendo a Daniel, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Qué hermoso que las palabras de ánimo de Gabriel fortalecieron a Daniel. Así que a veces la fortaleza no viene por el alimento, por tomar un medicamento. Muchas veces la fortaleza viene por las palabras de ánimo, por la seguridad que Dios nos da, por la confianza que nosotros podemos tener en Él. Y entonces dice el siguiente versículo, Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el rey de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. En otras palabras, el conflicto va a seguir. El conflicto va a seguir con el rey de Persia. Ahora, aquí cuando se habla del rey de Persia, no solamente se habla de Ciro, sino se habla de todos los reyes que iban a suceder a Ciro y en los cuales Dios iba a continuar obrando para que cumplieran sus propósitos. ¿Por qué? Porque ya leímos que los enemigos lograron que los propósitos de Dios se frustraran todo el tiempo en que Ciro fue rey. En otras palabras, Ciro finalmente no cumplió con su llamado. Cumplió a medias. Comenzó bien, pero a la mitad él se arrepintió, él se retractó de lo que había acordado, de lo que había prometido a Dios. Y ahora Dios tiene que tomar otros recursos para llevar adelante su obra. Y dice el versículo 25, Gabriel sigue diciendo a Daniel, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Qué es el libro de la verdad? Bueno, de acuerdo al contexto, entendremos que el libro de la verdad es el libro donde se van escribiendo la forma en que Dios va desarrollando sus planes, sus propósitos para que se cumplan. Y cuando nosotros confiamos en Dios, nosotros entendemos que los propósitos de Dios se van a cumplir, aun cuando los seres humanos le fallemos,
le demos la espalda o nos retractemos. Por lo tanto, ¿qué hemos aprendido este día? Bueno, lo que hemos aprendido es que aún los hombres que hacen buenos propósitos pueden dejarse influir por el enemigo y darle la espalda a Dios. Aún las personas que toman buenas decisiones pueden dejar que en su mente, sus pensamientos, el enemigo los frustre y entonces ellos se arrepientan de cumplir con los planes de Dios. Pero también hemos aprendido que Dios nunca pierde las batallas. Y si un ser humano le falla a Dios, Dios tiene otros recursos para llevar adelante su obra. Por lo tanto, como Gabriel le dijo a Daniel, debemos de tener confianza, debemos de tener paz, debemos de alentarnos sabiendo que tenemos un Dios poderoso que llevará adelante sus propósitos con el hombre o sin el hombre. Que Dios siga trabajando en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que aprendamos a seguir la voluntad de Dios, para que hagamos frente a los malos pensamientos del enemigo y para que podamos inclinar nuestros pensamientos hacia los pensamientos de Dios, que son los pensamientos para nuestra salvación. Que Dios siga dirigiendo nuestra mente.